Y también tenemos como invitado al doctor Lizarra y al doctor Valladares Víctor. Eh, Siempre recordándoles que estas charlas también se transmiten por Facebook. El doctor Yuri Choa es un traumatólogo ortopedista de Perú, de la clínica UDHOP y del Hospital 2 de Mayo, como ya les había comentado. Nos hablan acerca de estrategias en el manejo del sangrado perioperatorio en cirugía de reemplazo articular. El doctor Yuri ya puede compartir su pantalla. Ahí le estoy dando pase para que también active su audio doc. Listo. Doc, creo que todavía no ha activado su audio. Perfecto. Ahí. Está excelente, doc. Ya, perfecto. Muy buenas noches a todos. Ante todo, quiero agradecer al doctor Cristian Valladares por la invitación, igualmente al doctor Marcelo y al doctor Víctor Valladares por acompañarnos esta noche y a todos ustedes por darse un tiempo para compartir esta ponencia. Siempre en estos momentos de todavía ingratos por la situación de salud, es muy importante estos webinars, ya que nos permiten desarrollar una serie de conceptos a los cuales necesariamente estamos obligados a compartir con todos ustedes. Esta noche quiero hablar fundamentalmente sobre las estrategias que debemos tener los ortopedistas en el manejo del sangrado perioperatorio cuando hacemos cirugías de reemplazo articular o en general en cirugía ortopédica. Voy a reiniciar, por favor. Sí, claro, no se preocupe. Allá, perfecto. Un sangrado promedio en una artroplastía puede Doc, ir... dejó de compartir la pantalla. Creo que falta compartir la pantalla. Perfecto. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Un sangrado promedio en una artroplastía puede ir de 500 a 1500 centímetros cúbicos. Probablemente considerando las cirugías de Marcelo, de repente es muchísimo más. Esto obviamente incrementa las necesidades de transfusiones sanguíneas. Fíjense en este estudio sobre hemoglobina preoperatoria como factor predictorio de transfusión en artroplastías. Manifestaron que el 69% de sus pacientes que requirieron transfusión entraron a la artroplastía con menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina, mientras que solo el 13% de los pacientes que necesitaron una transfusión tuvieron o entraron a la cirugía con valores de 15 gramos por decilitro. Este es otro artículo muy interesante que nos habla sobre los factores de riesgo que tienen los pacientes después de una artroplastía total de ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos. Fíjense, cirugías bilaterales, la edad, cirugías de revisión, pero fíjense, pérdidas sanguíneas importantes o la presencia de una hemoglobina preoperatoria baja ya es un factor de riesgo para que ese paciente pueda ingresar a una unidad de cuidados intensivos. En sí, la anemia ya es un factor de riesgo. Entendemos que la anemia incrementa las estancias hospitalarias, incrementa las posibilidades de complicaciones postoperatorias, las necesidades de transfusiones, la mortalidad
y particularmente cuando hacemos prótesis, infecciones periprotésicas. Este es otro artículo sobre el análisis por qué realmente una transfusión o el estado de anemia en un paciente nos puede, digamos, llevar a un riesgo de infección perioperatoria. El hecho de que transfundamos, o sea, la anemia en sí reduce los receptores C3b en los glóbulos rojos, disminuye la capacidad inmune del cuerpo, aumenta las infecciones transmitidas por sangre, prolonga el tiempo posoperatorio de rehabilitación y obviamente el riesgo de infección perioperatoria. Entonces, las transfusiones son necesarias, salvan vidas, pero muchas veces, sobre todo en nuestros medios, son escasas. El paciente muchas veces tienen que lidiar con muchos inconvenientes para lograr conseguir donantes que realmente califiquen para ser extraído la sangre, y realmente genera además un costo sanitario por la transfusión sanguínea, riesgo de transmisión de enfermedades y particularmente, recalco, riesgo de infección periprotésica. Entonces, si nosotros podemos modificar esos factores de riesgo, la corrección de la anemia preoperatoria con transfusiones posoperatorias incrementa el riesgo de infección hasta 9% por unidad de sangre. O sea, es bastante contundente el factor de riesgo, por tanto. Y nuevamente analizamos un metaanálisis sobre todos los factores de riesgo de infección periprotésica y nos recalcan que las transfusiones sanguíneas constituyen realmente un factor importante a tomar en cuenta. Por lo tanto, se han planteado un programa de conservación de sangre en el paciente basado en 4 principios básicos. El primero es saber realmente a qué grupo de pacientes tenemos que hacer transfusiones, protocolos de reducción de sangre dentro del intraoperatorio, la posibilidad de manejar autotransfusión y la corrección de la anemia en el preoperatorio. Bajo esos 3 principios se han diseñado estrategias para el manejo en artroplastías de rodilla, de cadera, en alternativas o estrategias preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Perdón. Entonces, es el programa denominado Pace Blunt Management, que se basa en 3 puntos claves: la optimización de los niveles de hemoglobina preoperatorio, alternativas de reducción del sangrado intraoperatorio y alternativas de reducción del sangrado también en el posoperatorio. En primer punto, ¿quiénes son los pacientes que realmente deberían recibir transfusión de sangre? Idealmente, pacientes con 7-8 gramos por decilitro, si es un ASA 1 o ASA 2, o hemoglobinas en 9 y 10 cuando tenemos algún factor de riesgo importante como coronariopatías, insuficiencia respiratoria o cualquier situación proclive para empeorar su estado de hipoxia. Estos realmente deberían ser nuestros objetivos básicos de elección de los pacientes a los cuales necesariamente tenemos que transfundirles una unidad de sangre. El segundo punto, debemos manejar y corregir la anemia en el preoperatorio. Sí es importante. 2 armas importantes, el hierro y la eritropoyetina. Fíjense este artículo sobre el rol importante en la suplementación de hierro en los pacientes que van a entrar a un reemplazo total de cadera y rodilla. 3.435 pacientes. La terapia con hierro aumentó niveles de hemoglobina hasta 2.5 gramos por decilitro. Entonces, es una buena alternativa. Si mi paciente está con 10, yo lo puedo elevar haciéndole un tratamiento preoperatorio adecuado de su nivel de hemoglobina y llevarlo tranquilamente a 12,5 y operarlo con menos riesgo
y obviamente menos necesidad de transfusiones. Este es otro artículo sobre el manejo de la anemia en el periperitorio, el rol de la administración de hierro en vía endovenosa. Se usa fundamentalmente hierro sacarato, 200 miligramos en 48 horas, combinados o no con eritropoyetina. Esto, en este estudio, redujo la necesidad de transfusiones halogénicas de un 30 al 5%. Entonces, es una alternativa importante. Finalmente, el uso de eritropoyetina. Este es otro artículo en artroplastías de cadera, donde hicieron 3 brazos de estudio. Unos recibieron eritropoyetina 40,000 unidades, otro eritropoyetina 20,000 unidades frente a placebo. Y fíjense que el grupo que recibió 40,000 unidades de eritropoyetina, su necesidad de transfusión halogénica solamente fue en el 11.4%. Entonces, si revisamos los metaanálisis, la administración de hierro y eritropoyetina en reemplazos de cadera y rodilla es contundente la recomendación ideal, que sí sirve sobre todo para aumentar los niveles de hemoglobina, minimiza la necesidad de transfusiones halogénicas y obviamente no aumenta las posibilidades de desarrollo de complicaciones tromboembólicas como alternativa fundamental. ¿Qué medidas perioperatorias tenemos? Obviamente, se dice cirugía mínima invasiva de navegación, que probablemente para cirugías de reemplazo articular no sea la alternativa más conveniente. La anestesia hipotensora, muchas veces peligrosa cuando manejamos personas de edad mayor, igual que la hemodilución, pero nos señalan claramente los agentes fibrinolíticos, los selladores de fibrina y los recuperadores de sangre. La alternativa de usar agentes fibrinolíticos sí, ¿no es cierto?, se torna como alternativa ideal. ¿Qué hay de los recuperadores de sangre? Se utiliza eventualmente, sobre todo en pacientes que por su estado religioso no permiten recibir transfusiones de sangre. Obviamente son dispositivos que en el intraoperatorio nos vayan a ayudar a recolección, lavar los eritrocitos y poderlos reperfundir nuevamente al mismo paciente. Obviamente es un procedimiento de costo alto, por lo tanto no se puede utilizar de forma rutinaria. Los agentes fibrinolíticos, su objetivo fundamental es reducir la pérdida hemática, obviamente sin aumentar las complicaciones tromboembólicas en el postoperatorio. 2 moléculas muy conocidas en nuestro medio, el ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico. Sabemos que frente a una agresión tisular se va a desencadenar un proceso en el cual se va a formar un coágulo y paralelamente se genera una fibrinolisis caracterizada por procedimientos a los cuales vamos a alisar nuevamente ese coágulo. El ácido tranexámico es un derivado sintético de la lisina con actividad antifibrinolítica pura, totalmente reversible en corto plazo. Lo que hace el ácido tranexámico es bloquear la unión del plasminógeno con la fibrina y obviamente por ese tiempo bloquea ese fenómeno de fibrinolisis transitoriamente y obviamente corrige o evita el sangrado en ese momento. Las dosis habituales son de 1 gramo antes de iniciar el procedimiento quirúrgico y al final de la cirugía. La Sociedad Europea recomienda para cirugía ortopédica alrededor de 20 a 25 miligramos kilogramo peso. Las vías de administración pueden ser endovenosa, tópica o por vía oral. Y la vida media promedio es 2 horas, logrando una concentración articular en menos de 15 minutos administrada por vía endovenosa. La Sociedad Española en este artículo recomienda un promedio de 10 a 20 miligramos kilogramo peso
en dosis fijas, pero si la usamos por vía tópica podemos lograr o utilizar entre 250 miligramos, incluso hasta 3 gramos en forma tópica. Es importante conocer las interacciones medicamentosas que pueden tener, sobre todo si los pacientes están recibiendo estrógenos o están recibiendo anticoagulantes, por lo tanto no es recomendable. Y saber que está contraindicado en estados de alergia al ácido tranexámico, insuficiencia renal grave, convulsiones, enfermedades cardiovasculares o pulmonares severas recientes o pacientes que tienen antecedentes tromboembólicos o riesgo de trombofilia, alteraciones de la visión, coagulopatías, recuentos plaquetarios menores a 150.000, coagulación intravascular diseminada, politrauma mayor a 3 horas, embarazo y lactancia. Esta molécula tiene más de 35 años ya en el mercado y recién en ortopedia ha tomado un auge importante, podríamos decir, en los últimos años. Y nos preguntamos de principio, ¿realmente es tan eficaz como para reducir la morbi y la mortalidad en pacientes que sufren trauma con sangrado? Esto lo demostró un estudio multicéntrico que se llama el estudio CRASH, que fue un estudio controlado, randomizado, desarrollado en 274 hospitales, 40 pacientes, más de 20,000 pacientes que habían sufrido un trauma y tenían riesgo significativo de sangrado. Se les administró el medicamento de 1 gramo en bolo en 10 minutos al momento de su ingreso a la emergencia y después en infusión de 1 gramo en 8 horas. Y el medicamento demostró una reducción de la mortalidad hasta el 15%, y si lo administrábamos durante la primera hora, lograba reducir la mortalidad hasta el 30%. Pero si se administraba 3 horas después de la injuria, donde se había desencadenado problemas ya de coagulación intravascular diseminada, podía aumentar la mortalidad. Este estudio tan importante da el paso para que en ortopedia comience a surgir el auge en el manejo del ácido tranexámico. Fíjense, esta es una revisión, un metaanálisis con una revisión sistemática de la literatura sobre el uso del ácido tranexámico en eficacia y seguridad en fracturas. Mencionan reducciones importantes de pérdidas sanguíneas de por lo menos 330 ml. Obviamente eso reduce la necesidad de transfusiones halogénicas y tampoco se vieron diferencias significativas en eventos tromboembólicos en ese grupo de pacientes. Este es otro estudio de la administración endovenosa del ácido tranexámico en procedimientos de artroplastía de cadera, un estudio prospectivo controlado aleatorio sobre 134 pacientes, mostrando que lograron reducir de un 25 a un 4% de las necesidades de transfusiones halogénicas en ese cierto grupo importante. Esto es ácido tranexámico en EMI y artroplastía total en fracturas de cuello. Se supone que son cuadros de emergencia, no son artrosis. Las artrosis las podemos preparar realmente el paciente. En cambio, frente a una fractura, el procedimiento casi son considerados de emergencia. Tenemos que actuar idealmente dentro de las primeras 48 horas de producida la fractura. Esto nos da la posibilidad con seguridad de poder utilizar el ácido tranexámico que reduce o disminuye obviamente los niveles de transfusiones halogénicas. Este es otro estudio multicéntrico randomizado en cirugía de reemplazo articular de rodilla que muestra nuevamente las ventajas del ácido tranexámico. Este es finalmente otro metaanálisis. Nosotros desarrollamos un estudio en el Hospital 2 de Mayo de la administración
endovenosa del ácido tranexámico y la utilización del ácido tranexámico en forma local. Como muestra la imagen, estamos colocando en una gasa, embebiendo en una gasa el ácido tranexámico y después colocando en el momento antes de la impactación de los componentes acetabulares y femorales o antes de la cementación si vamos a utilizar una prótesis cementada. Demostramos que los niveles de hemoglobina comparativamente con los pacientes que no habían recibido ácido tranexámico, el ahorro era importante y necesitaron menos transfusiones sanguíneas. Nos preguntamos también si el medicamento realmente es seguro. La seguridad lo muestra este estudio o este metaanálisis sobre 6.157 pacientes donde no hubo diferencia realmente de eventos tromboembólicos, de embolia pulmonar, de mortalidad por otras causas, estancia hospitalaria o una necesidad de una reoperación debido a hemorragias, infarto miocardio o accidentes cerebrovasculares o convulsiones. Entonces, realmente seguro. Fíjense, este artículo me parece muy interesante porque utilizaron ácido tranexámico ya en pacientes que tenían historia de tromboembolismo venoso, mostrando que incluso en estos pacientes hay un bajo riesgo de recurrencia que no supera el 2% cuando son sometidos a reemplazos de cadera o rodilla. Analizamos también cuál debe ser la vía ideal de la administración del fármaco. Puede ser administrado por vía endovenosa, por vía oral o forma tópica. Este es un estudio donde muestra la utilización o la eficacia que puede tener el uso de la administración tópica del ácido tranexámico, que puede ser una alternativa en aquellos pacientes que de repente tienen factores de riesgo en la utilización sistémica del medicamento, y por vía tópica fue tan efectivo y seguro comparado con la vía endovenosa. Este es otro estudio randomizado a doble ciego que compara la vía venosa con la vía tópica y que concluyen que realmente la vía tópica intraarticular no es inferior a la vía endovenosa para reducir los sangrados. Este es un estudio donde combinan la vía tópica y la vía intravenosa, un análisis, un metaanálisis sobre las ventajas que puede tener este modelo de aplicación. Nuevamente, esto es como nosotros utilizamos en el Hospital 2 de Mayo, en artroplastías de rodilla, no usamos torniquete, colocamos el ácido tranexámico en una gasa y después de hacer el lavado antes de la cementación de los componentes, embebemos todo el campo quirúrgico con la gasa empapada en ácido tranexámico y fíjense, ¿no es cierto?, la calidad, ¿no es cierto?, de tejidos que nos da para proceder a la colocación de los implantes. Eso nos garantiza realmente superficies bastante limpias como para asegurar una buena cementación y realmente nos controla bastante bien, ¿no es cierto?, los sangrados. Este es otro estudio sobre la efectividad de la vía oral frente a la vía endovenosa. También mostró que la vía oral es equivalente en la reducción de pérdidas de sangre, de hemoglobina y hematocrito en los pacientes sometidos a reemplazos totales de cadera y rodilla, sin riesgo de enfermedades tromboembólicas o complicaciones en las heridas. Otro estudio de eficacia y seguridad comparando la vía oral frente a la vía endovenosa, nuevamente es eficaz. La idea de la administración de la vía oral es que obviamente reduce los costos, es menos costosa y hay que administrarla por lo menos 4 horas antes de la intervención quirúrgica. Pasando a otro tópico que es también muy controversial con la posibilidad de ahorrar pérdidas sanguíneas, son los usos de los torniquetes. El grupo que usa torniquete
menciona que hay una menor pérdida de sanguínea en el intraoperatorio y reduce los tiempos intraoperatorios. Y quienes no usamos torniquete, sabemos que hay menos pérdida de sangre en el posoperatorio, menor volumen de drenaje, menos dolor, mejores rangos de movimiento, menor riesgo de vesículas o tensión en la zona de herida y obviamente menor estancia posoperatorio. Los pacientes se sienten mucho mejor cuando uno deja de utilizar el torniquete. Este estudio, por ejemplo, prospectivo randomizado, mostró que en reemplazo de rodilla sin torniquete conduciría a una rehabilitación temprana sin aumento de efectos secundarios. La posición del paciente en el posoperatorio, fíjense, este es un artículo bastante interesante que mantienen al paciente posoperado de reemplazo de rodilla, manteniendo su rodilla en flexión por 4 horas en el posoperatorio y solamente el hecho que mantuvieron al paciente con la rodilla en flexión les redujo el sangrado a través de los drenajes. El uso de drenajes también es un tema de controversia. Está demostrado que quienes lo utilizan aumentan el riesgo de sangrado en el posoperatorio. Se correlaciona obviamente con tasas más importantes de transfusiones y mayor estancia en el posoperatorio. Hoy en día que la estancia hospitalaria posoperatoria, ¿no es cierto?, tiene que ser más corta por el tema del COVID. Entonces, yo creo que sí es una muy buena alternativa dejar de usar drenajes. Esta es una revisión sistemática, un metaanálisis que concluye que el uso de drenajes después de la artroplastía total de rodilla no es superior a no usarla, por lo tanto, no es aconsejable su uso rutinario y obviamente, ¿no es cierto?, puede ser también una alternativa de conservación de sangre y obviamente evitar transfusiones sanguíneas. Por último, algo de la autotransfusión es un procedimiento limitado fundamentalmente por la edad. No nos permiten básicamente los hematólogos hacer procedimientos de autotransfusión en pacientes mayores de 55 años. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes que van a entrar a reemplazos de cadera o de rodilla son de mayor edad, pero puede ser una alternativa en ese paciente que tiene hemoglobina muy alta, sobre todo los que vienen de la sierra, y conservar su sangre, ¿no es cierto?, puede ser una alternativa ante la necesidad de requerir de una transfusión en el posoperatorio. Podría concluir que es muy importante diagnosticar y tratar de corregir la anemia preoperatoria en todos los procedimientos electivos y en los que se pueda, en los que son de corta estancia. La utilización del hierro y la eritropoyetina son alternativas ideales, han demostrado ser un arma que debemos contar los ortopedistas, al igual que el uso del ácido tranexámico. Vieron todos los artículos de alto nivel, todos los que les mostré, son revisiones o metaanálisis en los que demuestran una alta eficacia y seguridad del medicamento. Tratar de minimizar de todas maneras la pérdida de sangrado intraoperatorio y particularmente para cirugía de rodilla, invitarlos a no utilizar el torniquete y evitar el uso de drenajes en el posoperatorio. Muchísimas gracias. Atento a todas sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Yuri, por su gran presentación. Le voy a dar pase al doctor Lizárraga para que pueda dar sus opiniones y su primera pregunta. Hola. Hola, maestro. Hola, Yuri. Buenas noches. Yuri, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno,
primero felicitarte, pues es una charla creo bastante interesante y que refuerza lo que ya nosotros estamos conociendo sobre el uso del ácido tranexámico. Como bien sabemos, en el curso que hicimos en la Clínica Mayo en el año 2012, el doctor Rafael Sierra trajo de repente, es muy probable, la primera charla sobre ácido tranexámico acá en el Perú y fue algo que nos impactó bastante y que nos dio luces para poder empezar a usar este producto. Yo tuve la suerte de trabajar con Eurofarma y estuvimos dando charlas de ácido tranexámico por diferentes hospitales. Y al inicio los médicos fueron muy reacios al uso de este producto, inclusive los anestesiólogos. Y también médicos que decían, como el doctor Ochoa, que decía que yo no necesito ácido tranexámico porque mis cirugías nunca sangran. Pero bueno, eso es un concepto que hay que tratar de evitar porque siempre puede haber complicaciones en el intraoperatorio. Y yo creo que el COVID nos ha enseñado de que los pacientes operados de cadera y rodilla no necesitan estar 2, 3, 4 días hospitalizados, lo que implica de que, igual que en Estados Unidos, solamente damos antibiótico en el pre, en el post, y el paciente al día siguiente se está yendo a su casa. Y la verdad que no hemos tenido complicaciones serias, ni infección herida. Creo que es una cosa que ya rutinariamente se está haciendo no solamente en las clínicas, pero que debería empezarse a usar en los hospitales también. El tema de los drenajes que habló Yuri es cierto. Nosotros, personalmente, yo no uso dren ni para rodilla ni para cadera, excepto de repente en algunos casos revisión. Eh, Habló muy bien también sobre el tema de la vía oral. No sé, Yuri, si mi pregunta era si es que tú tienes alguna experiencia con el uso de vía oral, porque creo que es un tema todavía más económico que las ampollas, y si lo usarías, ¿cómo lo usarías? Sí, Marcelo. Eh, Mostré muchos artículos sobre la eficacia comparando la vía oral con la vía endovenosa, que era prácticamente los resultados son muy similares. La ventaja de la vía oral es realmente el costo. Disminuye de todas maneras, una ampolla frente a una tableta es menor. En alguna oportunidad, por el tipo de pacientes que nosotros manejamos en un hospital del ministerio, lo hemos estado administrando 4 horas antes del procedimiento quirúrgico y una tableta le damos y después usamos bastante, como los he mostrado, la vía tópica. Entonces, combinamos la vía oral con la vía tópica o la vía endovenosa con la vía tópica y nos da bastante buenos resultados, no solamente para cirugía de reemplazo articulares. Ahora lo venimos utilizando incluso para la cirugía del ligamento cruzado anterior. Estamos dejando de utilizar, por ejemplo, epinefrina en los frascos de irrigación y antes de iniciar, el momento de iniciar la anestesia, le pedimos al anestesiólogo que le coloque también una ampolla de ácido tranexámico para ese tipo de cirugías y realmente nos está yendo bastante bien. Yo creo que es un medicamento para qué bastante seguro y que realmente nos permite evitar sangrados importantes, ya que los traumatólogos nos hemos caracterizado por cirugías bastante cruentas, nuestras cirugías sangran bastante y a veces no medimos mucho el sangrado que está teniendo nuestro paciente y después vienen las complicaciones y las descompensaciones. Y es cierto lo que dijo Marcelo, hoy en día el COVID nos ha enseñado a tener a los pacientes con menos estancia hospitalaria y realmente contar con este tipo de estrategias está ayudando a que nuestros pacientes permanezcan menos tiempo hospitalizados. Sí, bueno, y paradójicamente el ácido tranexámico no está aprobado por la FDA para su uso en ortopedia. Solamente tiene un uso que es para la hemofilia, para los sangrados por hemofilia. Pero este estudio CRASH-2, donde hubieron cerca de 40 hospitales involucrados, que ya lo habló el doctor Ochoa, y estoy seguro que él sabe que el Hospital 2 de Mayo fue uno de los hospitales que estuvo presente en este estudio CRASH-2 y
creo que también Cayetano Heredia, y demostró de que el usar ácido tranexámico en pacientes, entre comillas, de alto riesgo que tenían trombosis, no hubieron ningún problema significativo que hagan trombos o hagan algún problema serio. Y además se demostró en este estudio que era para accidentes de que mientras más pronto pongan el ácido tranexámico era mejor el resultado. O sea, es una cirugía, tiene que ponerlo lo más precozmente posible. Y este uso del ácido tranexámico también está usándose para los casos de emergencias, ¿no? Cuando viene un paciente polifracturado, en la emergencia en España le ponen el ácido tranexámico de frente, antes de las 3 horas que un paciente. Y hay un trabajo también en Afganistán de los españoles en cirugía y guerra. Todo paciente que entraba por arma de fuego le administraban ácido tranexámico con resultados bastante buenos. Este es un tema bastante interesante, CRASH 2. Yuri, lo que sí no te entendí muy bien era que tú ponías el ácido tranexámico antes de la impactación y antes de la cementación. No entendí bien esa parte de que tú decías de que ponías el ácido tranexámico antes de la impactación y antes de la cementación. No, tú no sigues el protocolo que es 1 gramo antes de la cirugía y 1 gramo después de en el cierre de la cirugía. No, el protocolo que hemos utilizado para esos trabajos en reemplazo de cadera y rodilla, hemos mezclado la vía endovenosa y la vía tópica. Colocamos 1 gramo en el momento que están induciéndole la anestesia y después en el momento, por ejemplo, en cadera, terminamos de rimar el acetábulo, entonces embebemos una gasa en ácido tranexámico y le colocamos, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad acetabular en forma tópica, embebiendo todas las paredes de los tejidos y lo mantenemos ahí hasta que son 4 o 5 minutos hasta que nos pasan el componente acetabular y lo impactamos. Guardamos esa misma gasa para utilizarla dentro del canal medular femoral en el momento de la impactación del componente femoral. ¿Y hay algún trabajo afuera de que justifique lo que ustedes están haciendo de poner este ácido tranexámico embebido en vez de epinefrina? ¿O es solamente una idea que se les ocurrió? El estudio que mostró el doctor Sierra en la Mayo, ellos diluían 3 gramos de ácido tranexámico en solución. Lo diluyen terminando la cirugía, lo dejan 5 minutos que se empape y de ahí recién cierran. Porque si tú vas a usar vas a lavar y vas a limpiar, pues obviamente todo se fue, ¿no? Exactamente, pero por ejemplo, cuando nosotros hacemos el reemplazo de la rodilla, una vez que hemos hecho los cortes completos, lavamos la articulación. Una vez que terminamos de lavar, secamos adecuadamente y ahí comenzamos a embeber el ácido tranexámico antes de la cementación del componente. Él hace eso porque te va a pegar. Sí, pero te diré que realmente nos da, ¿no es cierto?, superficies casi sin sangrado adecuadas para una buena cementación. Y ya no utilizamos el bolo adicional en el postoperatorio o al término de la cirugía. ¿Y cuando a veces no cementado también le pones ácido tranexámico en el fondo? Sí, sí, o sea, le coloco la gasa, ¿no es cierto? Le embebo la gasa, le mantengo 2 Cuando minutos. usas no cementado, lo que tú quieres es que sangre, más bien para que impacte y ese sangrado es el que le hace ¿cómo se llama? El inicio de que se metan que haya impacto. Cuando tú no cementas, quieres que no sangre. Quieres que sangre, perdón, y cuando cementas, quieres que no sangre. Sí, pero no sé si te ha pasado a veces cuando logras rimar el fondo acetabular, sobre todo en pacientes que tienen mala calidad ósea, el sangrado a veces es importante. Lo que queremos es básicamente evitar y tratar de evitar sangrados importantes en el intraoperatorio. Entonces, obviamente que la utilización de ácido tranexámico no te elimina totalmente el sangrado. Entonces, pero te permite, digamos, ¿no es cierto?, evitar un sangrado importante, porque a veces cuando rimas comienza a sangrar
profusamente, entonces tú lo embebes, lo comprimes ahí un rato hasta que haces la cementación, la impactación del componente acetabular, y no es que te va a modificar mucho el hecho de que tengas un lecho sangrante para la adhesión adecuada de tu copa. La idea fundamental, ¿no es cierto?, o el concepto que tenemos es tratar de que minimizar los sangrados importantes en el intraoperatorio. Y el lecho óseo es uno de esos, ¿no? Que sangra, ¿no es cierto?, entonces en forma importante. Es por eso que lo venimos mezclando. Incluso cuando operamos pacientes que tienen fracturas de 3 o 4 semanas, que hay que liberar el tejido fibroso, el callo primario que se está formando, son cirugías mucho más cruentas. Entonces, en ese momento, después de hacer la reducción de la fractura, entonces embebemos el tejido de alrededores y la zona ósea con el ácido tranexámico para que, ¿no es cierto?, nos ayude a controlar ese sangrado profuso en la manipulación excesiva de la fractura cuando son, ¿no es cierto?, o sea, casos antiguos o pasados un momento agudo que a veces nos toca manejar por las características del hospital. Perfecto. Perfecto. ¿Con cuánto de hemoglobina entras tú con un paciente para operar una cadera? ¿Cuánto es tu base? Si es un paciente que tiene artrosis, o sea, va a recibir un componente protésico por artrosis, es un paciente que, ¿no es cierto?, va a entrar a una cirugía electiva. Y si es una cirugía electiva, debe entrar idealmente por lo menos con 12,5 si es una mujer o 13 si es un varón. Entonces, administramos nosotros hierro sacarato, generalmente una ampolla de hierro sacarato cada semana durante 4 semanas asociados a eritropoyetina, y tratamos de nivelar los niveles de hemoglobina a un estándar que nos permita, digamos, evitar en el postoperatorio sangrados importantes. Si tú logras ingresar a un paciente con 12, 5 o 13 hemoglobina, que te sangre, te va a sangrar probablemente hasta, o sea, hasta 10, ¿no es cierto?, 9. Y si el paciente realmente no está descompensado hemodinámicamente, no vas a necesitar transfundirlo en el postoperatorio. Pero obviamente si ingresaste con 10 o 11, tienes mayor riesgo de que ese paciente sí necesites transfundirlo en el trans o en el postoperatorio. Cambia la figura si es un paciente de emergencia, o sea, si es, por ejemplo, una fractura de cadera. En las fracturas de la cadera, entonces tenemos 48 horas para tratar de compensarlo. Es más difícil, ni bien ingrese el paciente, por protocolo se le mide, ¿no es cierto?, la hemoglobina, la transferrina, el ácido fólico, y administramos inmediatamente en ese momento hierro sacarato con eritropoyetina para tratar, ¿no es cierto?, como de todas maneras de evitar que caigan niveles de hemoglobina importantes. Obviamente, si el paciente tiene algún factor de riesgo importante y su hemoglobina está muy baja, no vamos a meterlo a sala porque sabemos que, ¿no es cierto?, va a ser un riesgo adicional y es un paciente que necesariamente lo vamos a tener que transfundir para que llegue en condiciones óptimas para un procedimiento tan complejo y sangrante que puede ser un reemplazo articular. Bueno, muy bien, Yuri, muchas gracias. De verdad, muy buena tu charla, y creo que hemos reforzado algunos conocimientos que teníamos sobre el ácido tranexámico. Gracias, Cristian. Doctor Valladares, ¿quiere dar un comentario? Sí, buenas noches a todos. Doctor Yuri Ochoa, felicitarlo y agradecerle por la exposición que prácticamente nos ha hecho recordar las experiencias que hemos tenido en nuestro hospital militar cuando hemos tenido que utilizar estos tipos de sustancias, elementos o procedimientos para evitar los sangrados. Recordamos
que de repente en una oportunidad, y hace muchos años usaba la cera de hueso, cuando sangraba mucho el hueso, que era lo que más preocupaba. Así también, no sé si ha tenido alguna experiencia en usar estos tipos de sustancias en spray. Hubo un tiempo que en el hospital militar se empleaba mucho el spray intraoperatorio, ¿no? Justamente para evitar los sangrados. Esa es una pregunta que quería hacerle, si conoce algún producto en spray que se emplea para el acto quirúrgico. Y en cuanto a una forma también de evitar el sangrado o tratar el sangrado en el acto quirúrgico, si recomienda usar electrocauterio simple o bipolar. Ya. Bueno, los primeros años de mi formación, los procedimientos de reemplazo articular para evitar el sangrado de la zona ósea, mis maestros me enseñaron a utilizar epinefrina, una gasa con epinefrina, incluso para tratar de controlar el sangrado. Y había la controversia porque uno de los protocolos que mencionaban era que en el momento de hacer las maniobras de colocar el paciente en 4 u otro, nosotros aumentábamos el riesgo de hacer tromboembolismos y había que parinizar a los pacientes. Entonces estábamos en un estado discordante de que evitar el sangrado o, ¿no es cierto?, o heparinizar al paciente. Entonces era una situación bastante controvertida, ¿no es cierto?, en su manejo. Yo creo que con la utilización de este producto nos da seguridad, sobre todo para manejar el intraoperatorio. Ahora, el hecho de sustancias en spray, realmente no he tenido la oportunidad. Utilizamos básicamente las 3 alternativas de vías de administración que la literatura lo refuerza, pero en forma en spray realmente no hemos tenido, ¿no es cierto?, esa oportunidad. El hecho de utilizar electrocauterio, en algún momento hemos utilizado el bisturí plasma, que es realmente un sistema que permite hacer cortes desde la piel, permite fulgurizar para coagular realmente la zona. Es una excelente alternativa, pero obviamente el costo es altísimo. Entonces aumenta el costo en los pacientes. En ciertos pacientes que tienen factores de riesgo o que tienen básicamente por su religión el hecho de que no permiten transfusiones, eventualmente hemos tenido la oportunidad de utilizar el argón plasma o el bisturí plasma, los recuperadores de sangre, pero obviamente son procedimientos que elevan mucho el costo de un procedimiento quirúrgico, pero también están en las alternativas en que uno puede contar para poder, ¿no es cierto?, manejar ese tipo de pacientes. Y actualmente en el protocolo que tienen ustedes para las artroplastías de cadera y rodilla, ¿a todos le colocan ácido tranexámico? ¿O hay algún paciente que no lo requeriría el ácido tranexámico colocarlo? Yo creo que si tiene algún factor de contraindicación, como haber tenido un evento tromboembólico reciente en menos de 3 meses o haber sido sometido a un procedimiento de cirugía cardíaca antes de los 3 meses, yo creo que es un paciente que obviamente que por esas características no es tributario o tiene cualquier otra condición, como un paciente que sufre de cuadros convulsivos, como he mostrado en los riesgos en que uno debe tener en cuenta siempre al manejar, ¿no es cierto?, los productos. Embarazo. El embarazo, ¿sí? O sea, que el paciente esté, digamos, consumiendo estrógenos o esté anticoagulado. Yo creo que en esos casos realmente que contraindiquen el uso del producto,
no los vamos a emplear. Pero por lo general, por protocolo, sí lo venimos utilizando en todos los procedimientos de reemplazos articulares, cirugías complejas como la cirugía de pelvis o procedimientos de cirugía ortopédica que sean complejos, por ejemplo, fracturas de fémur, fracturas de tibia de cuando pasan 2 o 3 semanas. Y como les conté, actualmente lo estamos utilizando para la cirugía artroscópica del ligamento cruzado anterior o posterior, para, ¿no es cierto?, que nos permite realmente menores sangrados. Nosotros en artroscopía de rodilla particularmente nunca usamos torniquete y realmente estamos dejando de utilizar la infusión de la epinefrina para reemplazarla con un bolo prequirúrgico de ácido tranexámico. ¿Y ha habido alguna diferenciación? ¿Hay algún estudio cuando, por ejemplo, se hace una artroplastía con cementación o sin cementación, aplicando o colocando el ácido tranexámico? Específicamente para cementación o no cementación que tenga, digamos, que haya buscado en la literatura, no tengo el conocimiento en este momento, maestro, pero la mayor parte de los estudios se refieren solamente al hecho de que se han hecho procedimientos de reemplazos articulares de cadera o rodilla con la utilización del producto frente a placebo, pero no he visto, digamos, ningún artículo que discrimine entre pacientes que hayan utilizado prótesis cementadas y no cementadas. Yo creo que la variación no es sustancial. Como yo les comenté en algún momento, cuando tenemos que cementar o utilizar una prótesis híbrida o una prótesis cementada completa, nosotros le colocamos en forma tópica el ácido tranexámico y realmente nos va muy bien. Sí, Marcelo, algo quería decirnos. No, yo creo que el tema no va si es cementada o no cementada, porque el ácido tranexámico no va para esa parte porque una vez que lo cementas, el hueso deja de sangrar. Una vez que le pones el vástago no cementado, el hueso deja de sangrar. El problema son las partes blandas. El riesgo es ahí en las partes blandas. Sea cementado o no cementado, lo que tú quieres tratar son las partes blandas. Por eso es que no hay ningún trabajo sobre si es cementada o no cementada. Doctor Valladares, Sí. ahora que usted ha escuchado ácido tranexámico, ¿dejaría de usar torniquete en sus cirugías de artroplastía de rodilla? ¿O todavía persistiría? Sí, yo creo que tendría que tener la experiencia para poder dejar o no dejar de usar, ¿no? Pero sí, me parece que es una buena opción. Hemos tenido la oportunidad justo con Cristian cuando entrábamos a operar, él me recomendaba el uso de esto y lo hemos empleado y realmente nos ha ido bien. No hemos utilizado, como lo han expresado, así en forma tópica, líquido, una gasa impregnada de ácido tranexámico, ¿no? Pero yo creo que sí, sería una buena alternativa, porque dos de las cosas que suceden es el uso del torniquete y el uso de un drenaje, ¿no? Que sabemos todos que ahora ya con tantos trabajos que hay, esto puede conllevar a una serie de complicaciones también producto del empleo del torniquete y del drenaje, ¿no? Sí, drenaje yo creo que cada vez se usa menos, ¿no? Al menos Ujú. personalmente yo no uso drenaje ni para cadera ni para rodilla. Y Yuri también creo que no usa drenaje. Sí, no, ya